29 de junio celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El evangelio que se proclama es el de Cesarea de Filipo, Mateo 16, versículo 13-19, momento en el que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Pero fijémonos en cómo se introduce este pasaje evangélico, porque se abre con una pregunta. La pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta fundamental, que lejos de cerrar una curiosidad intrascendente, tenemos que reconocer que de la respuesta a esta pregunta nos va la vida, como se dice popularmente, nos va la vida. No es lo mismo que Cristo sea un hombre más, por mucho que reconozcamos en él pues una personalidad carismática, con mucho talento, a que sea el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ciertamente no es lo mismo. En el primero de los casos, sí, Jesús será un personaje atractivo, admirable, como tantos otros en la historia de la humanidad, pero obviamente nuestra existencia, nuestro destino, no depende de la persona de Jesús. Pero claro, si es el Hijo de Dios, si es el Dios hecho hombre, las cosas cambian. Jesús no se anduvo por las ramas cuando formuló esta pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? La verdad es que la respuesta no parecía estar al alcance de todos, porque allí hubo una pluralidad de opiniones. Unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Es decir, que podríamos decir que la opinión pública no acertaba. La opinión pública no fue la elegida para reconocer a quién era Jesús. O matizando más las cosas, el plan de Jesús no era darse a conocer a la opinión pública. No, el plan de Jesús era darse a conocer en el seno de la iglesia incipiente, de la primera iglesia. Y lo vemos muy claro en el pasaje evangélico, porque llama la atención que cuando se dan esas respuestas fallidas, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, después de esas respuestas fallidas, Jesús vuelve a formular la pregunta y dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice vosotros. No dice ¿y tú qué piensas? No, dice vosotros quién decís que soy yo. Es decir, se dirige al grupo de los discípulos, de los apóstoles. No les pregunta por sus opiniones particulares, les dice ¿y vosotros? Es decir, que a Jesucristo no le conocemos aisladamente, no llegamos a Él por libre, sino en la comunión de la Iglesia, es como conocemos a Jesús. No hay Jesús sin Iglesia y tampoco hay Iglesia sin Jesús. Jesucristo y la Iglesia están intrínsecamente unidos, como está la cabeza con el cuerpo. Podemos decir aquí también que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es un detalle importante. Vosotros los discípulos, los apóstoles, ¿quién decís que soy yo? ¿No? Y si continuamos con la lectura del texto, podremos fijarnos en un detalle importante. Es el apóstol Pedro el que se adelanta a sus discípulos para responder en nombre de todos, pero están respondiendo no a título particular, sino en nombre de todos, haciendo una confesión de la divinidad de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No es un dato irrelevante que este Pedro haya sido escogido entre todos los apóstoles para hacer esa confesión. Dichoso tú, Simón, porque esas palabras no te las ha revelado la carne ni la sangre, te las ha revelado mi Padre del cielo. Es decir, que Pedro ha recibido una gracia especial para dar la respuesta a la pregunta sobre quién es Jesús. Por eso Jesús le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Es decir, es una muestra de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros al fundar la fe de la Iglesia sobre el ministerio apostólico de la Iglesia y además especialmente sobre la roca que es Pedro. Dios no nos ha dejado a merced de las dudas,
de las mayorías o de las minorías, no nos abandona a los errores de nuestra subjetividad, en esas dificultades que tenemos para conocer a Dios. No, Dios tiene misericordia de nosotros y nos asiste a través del ministerio de los apóstoles y de una forma especial a través del ministerio de Pedro y sus sucesores. Ahora bien, el hecho de que Pedro y sus sucesores, de que los papas, ¿no?, hayan sido tan especialmente escogidos por Dios y tan asistidos por el Espíritu Santo, eso no quita que no sean humanos y que además estén llevando un tesoro en vasijas de barro, en medio de muchas dificultades y cruces concretas, ¿no? Por eso es importante que les arropemos, que arropemos al sucesor de Pedro. En la primera lectura de hoy, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, se ve cómo Pedro está en la cárcel y la primera comunidad cristiana de los cristianos de Roma rezan por él. Dice, mientras Pedro permanecía bajo custodia en la cárcel, la Iglesia rogaba intensamente por él. La Iglesia ora por Pedro. Nosotros oramos por el Papa. La reciente elección, ¿no?, del Papa León XIV nos ha quizás despertado esta sensibilidad. La Iglesia ora por Pedro y ora con una esperanza de que la promesa de que Jesús nos dio, de que tendría misericordia y nos asistiría a través de él para fortalecer nuestra fe, continúe en nuestros días. Bueno, y un detalle, celebramos en esta solemnidad la memoria de dos apóstoles, no solo de Pedro, sino de Pedro y Pablo. Y hay un detalle, uno podría pensar que Pedro y Pablo pues eran muy amigos, que eran muy conocidos, y lo cierto es que no es así, no tuvieron una estrecha relación entre ellos. Es muy probable, no lo sabemos con absoluta seguridad, pero a tenor de las cartas paulinas es muy probable que solamente se viesen en dos momentos en la vida. 3 años después de la conversión de Pablo, que él subió a Jerusalén para ver a Pedro, así lo cuenta Gálatas 1:18, y también 14 años después, cuando subió a Jerusalén para presentarse ante los notables, es decir, ante los apóstoles, porque él no quería correr en vano, quería contrastar lo que estaba predicando con los apóstoles, ¿no? Es decir, que San Pablo tiene una conciencia muy clara de la importancia de no predicar por libre, sino de obtener la bendición de Pedro y del colegio apostólico. Él subió a Jerusalén pues para garantizarse, para tener la seguridad de que no estaba yendo por libre, de que quería que los apóstoles y Pedro le confirmasen lo que él estaba predicando, ¿no? Esto es lo que es la Iglesia. No, los vínculos de la Iglesia no son de amistades personales. Pedro y Pablo posiblemente no tuvieron amistad personal, pero Dios los unió para siempre. Dios los unió. En San Pedro se destaca sobre todo la unidad de la Iglesia, la comunión. Y en San Pablo se destaca sobre todo la universalidad, la expansión misionera de la Iglesia. Son dos elementos que están conjugados. La Iglesia tiene que ser una y al mismo tiempo tiene que ser universal, estar en expansión. Pedro subraya esa unión, esa comunión, y San Pablo subraya la universalidad, la expansión misionera. Que el Señor nos conceda, ¿no?, pues afianzarnos en esta fe apostólica. Gracias, Señor, por tu misericordia, por haber afianzado nuestra fe en la roca que es Pedro, en la apostolicidad de la Iglesia. Os pido también que me encomendéis, porque somos muchos los que en este día celebramos también el aniversario de nuestra ordenación sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.